Bienvenidos estudiantes UTEístas de la modalidad virtual. Mi nombre es Alexander Hoyos Portela y en este momento vamos a trabajar nuestra unidad 2, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Vamos a iniciar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores estadísticos que se utilizan para describir el comportamiento de un conjunto de datos. Estos permiten resumir la localización de los datos centrales de una distribución. Estos estadísticos nos indican dónde se agrupa la mayor cantidad posible de datos y las medidas de tendencia central son tres que veremos a continuación: la media o promedio aritmético, la mediana y la moda. Para calcular la media tenemos dos expresiones: si la media es tomada de una población o si la media es tomada de una muestra. Estas expresiones me permitirán calcular la media de un conjunto de datos o el promedio aritmético. Para calcular la mediana de un grupo de datos vamos a tener la siguiente expresión. Y para calcular la moda de un conjunto de datos vamos a tener la siguiente expresión. En el transcurso del módulo iremos hablando de qué es cada indicador que aparece en esta expresión. Vamos a explicar detalladamente cómo se calcula la media, la mediana y la moda por medio de un ejemplo. Recordemos nuestro ejemplo inicial, el que tomamos en la unidad 1, el de los 56 estudiantes nuevos inscritos a una escuela de baile. Para esta situación vamos a calcular la edad promedio de los estudiantes nuevos, vamos a calcular cuánto mide como máximo el 50% de los estudiantes nuevos, en este caso estamos hablando de la mediana, y por último determinar la estatura más común entre los estudiantes. Iniciamos con el cálculo de la media o promedio. Para calcular la media, como decíamos que eran los 56 estudiantes inscritos nuevos, estamos tomando toda la población, vamos a tomar la siguiente expresión. Para calcular la media debemos tener en claro qué es cada uno de estos elementos. Entonces, el primer elemento que encontramos aquí es la sumatoria de igual 1 hasta n, es decir, la sumatoria desde el elemento 1 hasta el elemento 56 que están distribuidos en 7 clases. Entonces aquí vamos a tener el conteo de 1 a 7 porque estamos hablando de los elementos que hay entre 1 y 7 clases. Tenemos x sub i. ¿Quién es x sub i? En este caso, como tenemos un intervalo, cada elemento que está aquí no lo identificamos. Aquí sabemos que hay 13 elementos. Si no tuviéramos la tabla de distribución de frecuencias, no supiéramos cuáles son estos 13 elementos, qué valores específicamente son. Entonces vamos a tomar un representante por intervalo, y ese representante lo vamos a llamar clase, marca de la clase o punto medio de la clase, y se va a llamar x sub i. ¿Cómo se calcula el punto medio de la clase o la marca de la clase? Simplemente sumando el límite inferior más el límite superior y dividir los dos. En este caso, sumamos 150 más 153.15 y el resultado lo dividimos en 2. Con esa expresión obtenemos este valor que está acá. Y así hacemos con cada una de las clases. Cuando ya tengamos el punto medio de la clase, necesitamos multiplicar cada punto medio de cada clase por su frecuencia en la clase. En este caso, vamos a mirarlo. El punto medio de la clase 1 es 151.575 y lo multiplicamos por su frecuencia 1, que sería 13. Entonces, 151.575 multiplicado por 13, obtenemos este resultado. Y así llenamos esta tablita con cada uno de estos productos. Al tener todos los productos, los sumamos y corresponde a esta expresión inicial que yo tengo acá, es decir, a la sumatoria de igual 1 de los x sub i por f sub i, solo faltándome dividir este número por el número total de datos, que en este caso es 56. Cuando realizo este cociente entre estos dos valores, voy a tener la media o promedio, es decir, que los estudiantes en promedio miden en centímetros 158.6 centímetros, es decir, son estudiantes relativamente muy agrupados hacia un valor 158. Este es el cálculo del promedio o media aritmética para este conjunto de datos. Vamos a calcular ahorita la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana tiene una función muy particular que es dividir el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. Cada parte de su división corresponde al 50% de los datos, es decir, entre la división de la mediana, en su parte izquierda está el 50% de los datos y en su parte derecha está el otro 50% de los datos. Ella me divide en partes iguales. Entonces, para yo calcular la mediana, lo primero que yo necesito es encontrar el intervalo mediano.
¿qué me va a dar el intervalo mediano? Es decir, ¿dónde está la mediana? Me lo va a dar esta expresión n medios. Primero calcula esa expresión. Al calcular la expresión n medios, voy a encontrar que n medios n es el número de datos y medios pues es 2. A esta expresión, al calcularla me da 28. Quiere decir que la mediana está en el dato 28. Para encontrar el dato 28 yo vengo a las frecuencias acumuladas y miro dónde está el dato 28. Aquí tengo 13 datos, ahí no está el dato 28. Aquí tengo 27 datos, tampoco está el dato 28. Y acá tengo 34 datos. Quiere decir que el dato 28 está en el tercer intervalo. Y este intervalo se va a denominar intervalo mediano. En este intervalo lo vamos a denominar intervalo mediano y de ahí vamos a reemplazar todos los valores de esta fórmula. Interpretemos un poquito la fórmula. La mediana se calcula como el límite inferior de la clase donde está la mediana más n medios menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde estoy, dividido sobre la frecuencia del intervalo donde estoy multiplicado por la amplitud. La amplitud la encontramos en el ejercicio anterior de la unidad 1. Vamos a calcular la mediana. Como el intervalo mediano es el tercero, lo habíamos dicho porque aquí en 34 está la casilla 28, entonces con ese intervalo vamos a trabajar. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? 156.3 más n medios que nos dio 28, aquí está, menos, dice f, frecuencia acumulada al intervalo donde estoy anterior, o sea, el anterior sería 27, dividido sobre la frecuencia y, es decir, la frecuencia donde estoy, en este caso, sería 7, por la amplitud que fue 3.15, y al hacer esta expresión vamos a tener que la mediana es 156.75. ¿Qué me está diciendo esto? Lo podemos redondear a 157, es decir, que el 50% de los estudiantes miden 157 centímetros o menos y que el otro 50% de los estudiantes mide 156 centímetros o más. Es la interpretación de la mediana. Por último, vamos a calcular la moda. La moda, en su concepto o su definición más empírica, es decir, que es la distribución de frecuencias que más se repite. Para calcularla para un conjunto de datos agrupados tenemos la misma definición. ¿Qué debemos hacer? Para poder aplicar esta fórmula debemos saber cuál es el intervalo modal. El intervalo modal va a ser el intervalo que tiene mayor frecuencia. En este caso vemos que el intervalo que tiene mayor frecuencia es el intervalo 2 porque su frecuencia mayor es 14. Entonces con ese intervalo vamos a trabajar. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Límite inferior al intervalo modal. Entonces el intervalo modal es el 2, el límite inferior es 153.15, miremoslo acá. Más, esta expresión dice f sub i menos 1. ¿Qué quiere decir? La frecuencia del intervalo donde estoy menos la frecuencia del intervalo anterior. El anterior es el de atrás. Entonces en este caso tendríamos frecuencia donde estoy 14 menos el anterior que es 3. Dividido sobre la frecuencia donde estoy menos la frecuencia anterior que es 14 menos 13, la misma, más la frecuencia donde estoy, y acá dice f sub i más 1, que es la siguiente, entonces menos la siguiente, por la amplitud. Calculando la expresión tenemos que la moda es 153.4. 153.4 se ubica aquí, es decir, que un alto número de estudiantes repiten o están en una estatura de 153 centímetros de estatura. De esta manera queda explicado por medio de un ejemplo la medida de tendencia central. Hay otras medidas que se llaman medidas de ubicación, que son los deciles, cuartiles y percentiles. En este caso no voy a profundizar tanto en los ejemplos, ya que para calcular los deciles, los cuartiles o los percentiles se hace el mismo procedimiento que para calcular la mediana. Solo que voy a partir de la expresión de la mediana. Solo hay una expresión que cambia en las tres fórmulas y es esta. Si observamos, la expresión es la misma, simplemente cambia la expresión n medios. Ya aquí, para la mediana es n medios, pero para los deciles es k por n sobre 10. ¿Por qué k por n sobre 10? Porque los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes porcentualmente igual. Y cada parte o cada división entre decil y decil existe el 10% de los datos. Entonces tengo 9 deciles, del decil 1 al decil 9. Entonces k va a ser el número del decil, n el número de los datos y 10 porque se divide en 10 partes iguales. Posteriormente pasa lo mismo con los cuartiles. Los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes porcentualmente iguales. Cada parte entre decil y decil existe en el 25% de los datos. Por eso dividimos en 4.
tenemos cuartil 1, 2, 3. Entonces K es el número del cuartil, N el número de datos y 4 las divisiones en las que se hizo, en las 4 divisiones que dividen los cuartiles. Por último tenemos los percentiles. Los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes porcentualmente iguales. Entre cada percentil y percentil existe el 1% de los datos. Entonces por eso dividimos sobre 100. K va a ser el número del percentil, puede ser percentil 1, 2, 3 o hasta el percentil 99 y N es el número de los datos. Teniendo claro esto, vamos a trabajar igual que la mediana. Vamos a explicar uno y así sucesivamente trabajamos los otros 3. Vamos a calcular el decil 7. ¿Cómo se calcula el decil 7? Para calcular el decil 7 debemos calcular primero esta expresión, que es la que me dice dónde está el decil. Entonces, reemplacemos. Miremos la fórmula anterior. Entonces, para el decil 7, entonces va a ser 7 por 56 sobre 10. ¿Qué es lo que tenemos acá? 7 por 56 sobre 10. Al calcular eso me dice que eso me da 39.2. Es decir, que en el dato 39, más o menos, está el decil 7. El dato 39 está aquí. ¿Sí lo ven? Aquí hay 13, 27, 34 datos. El dato 39 está en el cuarto. Entonces, con este intervalo vamos a calcular el decil 7. ¿El límite inferior qué va a ser? Pues el límite inferior del decil 4, 159.47. Lo calculamos. Acá va a estar la expresión K por N sobre 10. Ahí la colocamos, que fue la que encontramos acá. Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior aquí es 34. Sobre la frecuencia donde estoy, que es 7. Por la amplitud se calcula la expresión y vamos a tener que el decil 7, perdón, es 151.79. Es decir, que el 70% de los estudiantes como máximo mide 161.79 centímetros, es decir, que solo un 30% está sobre este valor, es decir, sobre esta estatura, solo un 30%. Asimismo hacemos con el cuartil 1, la misma expresión, o para calcular el percentil 90, calculamos la misma expresión. La clave es calcular este indicador, de resto es simplemente saber cuál es el intervalo y reemplazar los valores. Por último tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión también son 3. ¿Qué son las medidas de dispersión? Ellas calculan la separación de los valores de una distribución. Vamos a decir dispersión o variabilidad al mayor o menor separación que existe entre los valores de la muestra, con respecto a un valor denominado media. Las medidas de dispersión son rango, varianza y desviación estándar. El rango se define como la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Ya lo vimos al inicio de la unidad 1. Entonces, para este ejercicio, si yo calculo el dato menor sobre el dato mayor, teníamos que era 22. Es decir, que en 22 centímetros están distribuidas las edades de estos muchachos. Vamos a calcular la varianza para datos agrupados. Para calcular la varianza de datos agrupados tenemos dos expresiones, si es para población o si es para muestra. Y están aquí las expresiones. Si es una población se llama teta cuadrado dividido sobre n, con esta expresión, y la media es una media poblacional. Si es para una muestra, tenemos S cuadrado, la media es una media muestral y se divide por n-1, haciendo hincapié que es una muestra. Para calcular la varianza de datos agrupados también recurrimos a una tablita y la vamos a ver ahorita a continuación. Y por último tenemos la raíz cuadrada de la varianza, que es la raíz cuadrada, tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Simplemente sacaré la raíz cuadrada de la varianza y vamos a tener la desviación estándar. Es decir, esta desviación, este valor me está diciendo qué tanto estoy separado, qué tanto separación hay entre un dato con respecto a su media. Miremos un ejemplo. Entonces, les mencionaba que en el ejercicio anterior el rango ya lo habíamos calculado y es 22. Quiere decir que estas estaturas de estos chicos están encerradas en solo 22 centímetros. La varianza. Para calcular la varianza vamos a diseñar esta tablita, que es donde vamos a colocar cada elemento de la fórmula. Entonces tenemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la diferencia entre x sub y menos la media. X sub y es la marca de la clase, entonces aquí la tenemos. La media ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior y la teníamos que es el valor de la media, teníamos que era 158.606, ese es el valor de la media. Con ese valor hacemos cada una de estas diferencias. Posteriormente, al hacer este valor, lo tenemos acá. Posteriormente ese valor lo necesitamos al cuadrado, entonces este valor lo elevamos al cuadrado y por último, esta expresión se multiplica por su frecuencia, esta expresión por su frecuencia y lo tenemos acá.
Posteriormente sumamos todos estos valores y lo dividimos en el número total de datos porque esta es una varianza para una población. Si fuera una varianza para una muestra, dividiríamos en n-1. Quiere decir que ellos varían en 37.87 centímetros. Posteriormente vamos a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar simplemente calculamos la raíz cuadrada del valor de la varianza, en este caso 37.84.7, y al calcular su raíz cuadrada nos da 6.15. Quiere decir que hay una desviación estándar de 6,15 centímetros respecto a la media con la estatura de cada uno de los estudiantes. Les agradecemos su atención prestada, gracias por confiar en nosotros su educación profesional.